¿no? Porque pues también el doctor tenía que estar tal, y entonces pues tú haces la receta y termina su nota, ¿no? Y me acuerdo de una señora que me decía, pero es que nadie me ha escuchado. Y me dijo, doctor, perdóneme, no quiero faltar al respeto, pero usted me dice que no coma tortilla. Dígame qué quiere que yo coma. A mí solo me alcanza para comprar frijol y tortilla todo. Bienvenidos a Empowerment. Con el Dr. Jaime Villalobos y el Dr. Jorge Fernández vamos a descubrir el poder de las medicinas del mundo para que recuperes el control de tu salud. Ponte cómodo, vamos a comenzar. Bienvenidos a Empowerment, donde unimos la ciencia y la conciencia a través de presentar las perspectivas de las diferentes medicinas del mundo. Yo soy Jaime Villalobos, médico ortopedista, fundador de Rianda y el host de la primera temporada de Empowerment. Estoy muy feliz porque en esta segunda temporada me acompaña mi amigo y colega, el doctor Jorge Fernández, para en conjunto llevar esta segunda temporada. Bienvenido. Hola Jaime, ¿qué tal? Mucho gusto, muy feliz. Yo soy el doctor Jorge Fernández, médico integrativo, fundador de la comunidad Dr. Mindful, y feliz de estar aquí, que podamos hablar, que podamos explorar distintas perspectivas en este mundo de la salud que cada vez creo que tiene más oportunidad y más diversidad de formas de entender qué significa estar sanos, ¿no? ¿Qué significa estar sano? A mí me parece una de las preguntas del millón, ¿no? Sin duda, sin duda. Cada vez se ha ido modificando de cuántos años vivimos. Sí, Y ahora ya no es solo cuántos años vivimos, ¿no? Es cuántos años correcto. vivimos en bienestar. Exacto. Y luego está de, bueno, ¿y qué es bienestar, no? Y es como, bueno, pues, quién sabe, pregúntale a cada quien. Entonces, Sí. entonces, ¿cómo creamos una definición que los doctores podamos entender, que podamos explicarle a los pacientes o cómo la gente puede entender, oye, ¿qué es mi salud? O sea, ¿cómo la cuido? ¿No? Es todo un reto, es la de las preguntas del millón, sin duda. ¿Tú qué dirías, como con tu visión integrativa, de cuál es una definición actual de salud? Fíjate que es complejo porque no es solo la ausencia de enfermedad, como la definen muchas veces. Claro que tiene una parte de eso, pero también desde una perspectiva integrativa creemos que aún teniendo algún diagnóstico de enfermedad, puedes estar sano. Y eso puede sonar paradójico, ¿no? Pero es real. Conocemos casos de gente que tiene diabetes, hipertensión y que tienen vidas súper sanas, ¿no? Pero por otro lado, pues como que dicen, bueno, ok, entonces enfermedad o no. Ujú. Y luego por ahí hay una definición de la OMS que dice es un estado de completo bienestar o algo así. Ujú. Y entonces que si hoy estoy triste por algo que me pasó, ya no estoy sano hoy, pero mañana sí. Es Ujú. raro, ¿no? No Sí. sé, ¿tú qué piensas? Fíjate que creo que sano trae un juicio de valor, ¿no? Ok. Como, o sea, y lo noto mucho como en estas cosas del wellness y del bienestar, que pues es que comer sano, ¿no? Sí, Como, ¿qué significa comer sano? ¿No? Y he visto como estas cosas de, ok, comer sano y se vuelve como un trastorno alimenticio de siempre tener que estar comiendo sí, súper saludable, sí, ¿no? Y va mucho más allá, ¿no? sí. Para mí la salud está muy relacionada a la armonía. Ujú, La salud está relacionada a convivir con el entorno externo e interno ujú, y estar en balance y en bienestar, ujú. ¿no? Y otra vez viene, ¿no? Pero híjole, ¿y qué es bienestar? Sí, sí, bienestar es una palabra muy tricky, ¿no? O sea, Mm, más ahora que te la venden para todo. Todo es bienestar. Entonces, híjole, o sea, definir el bienestar creo que es complicado. ujú. ¿Por dónde empezamos? Bienestar mental, bienestar del cuerpo, de los dos, ¿no? Em, Creo que esta no es una idea mía, pero una vez escuché de un médico que admiro mucho, que él dice que con sus pacientes platica sobre lo que le llaman la década marginal, que es, todos vamos a entrar a un momento de nuestra vida donde es nuestra última década de vida. Mm, Nadie sabe cuándo va a ser eso, pero muchas personas en algún punto se dan cuenta que ya están ahí. Y eso es interesante, o sea, muchos hemos tenido el caso de algún adulto mayor cercano en la familia que dice yo, o sea, ya no me falta mucho para morir y eventualmente tienen razón. Entonces, él habla como que en algún punto nos damos cuenta de eso. Y él sugiere mucho como reflexionar sobre cuando estés en esa década marginal, cuáles son las cosas que para ti es fundamental poder seguir haciendo para
pensar que tu vida sigue siendo plena y feliz. Y eso se me hace un norte muy interesante, ¿no? Porque si tú quieres jugar tenis a los 80 años, pues entonces quizá tu bienestar se defina como tener mucha disciplina, entrenar, cuidar tu cuerpo de ciertas maneras como un atleta más profesional, ¿no? Quizás si tu objetivo es convivir con tus nietos, pues es otra cosa. A lo mejor por ahí puede haber algo, o sea, como que también hay una parte de relacionarnos más con nuestro yo del futuro, que es algo que no siempre hacemos. Mm, Y eso es interesante. sí, como ir construyendo hacia dónde quiero estar. Sí, que eso es un poco lo que sí hacemos mucho en medicina integrativa. Yo hablo mucho con mis pacientes sobre propósito. Ujú, O sea, yo creo que el bienestar es saber un poco, o sea, como saber que estás en armonía con tu propósito. Y el propósito es algo como hacia futuro, porque es un poco como qué quieres dejar en este mundo, ¿no? O sea, como qué quieres que tu vida signifique o el legado que deje. sí. Me parece bien interesante y últimamente he estado explorando como partes espirituales y estoy leyendo sobre la visión hinduista y ellos plantean esta parte de por qué los animales saben que la vida es perfecta, ¿no? Y que el universo les provee Ujú. y no se preocupan más que pues de vivir y hacer lo que saben hacer, que es ser animales, ¿no? Y cuidar a su familia y formar parte del entorno. ¿Y por qué nosotros somos diferentes? Mm, ¿No? ¿Y por qué nosotros tenemos miedos? ¿Y mm, por qué nosotros pensamos que hay carencia de cosas? ¿Y por qué nosotros estamos preocupándonos por qué vamos a comer al día siguiente? mm. ¿No? ¿Cuál es esa diferencia y en qué punto tuvimos esta ruptura que nos hace completamente diferentes Sí. a los animales y nos ha metido en este ciclo vicioso de querer más, de nunca tener suficiente, de enfermarnos? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿cuál es esa ruptura? Y más que qué pasó y volvernos al pasado, ¿qué podemos hacer para regresar a ese estado de completa armonía? Claro. Esa es una gran pregunta. O sea, y creo que los hinduistas lo resuelven como en esta liberación, ¿no? De recordar que todo es un sueño. Pero eso quizás era muy metafísico para algunas personas. Sin embargo, es real. O sea, es real en el sentido de muy poco te sirve el estrés crónico, ¿no? O sea, si lo queremos ya ver del otro lado más Ujú, racional. Y ujú. creo que por eso está padre esto que queremos hacer acá. O sea, ver las perspectivas como de muchos lados. Porque al final sí creo que muchas formas de sabiduría que les podríamos llamar antiguas tienen respuestas. Y tienen respuestas que es muy chistoso que por mucho tiempo los doctores y la medicina tradicional decimos, ay, no, eso no, porque no hay estudios científicos o no sé qué. Y luego, 4000 años después, sale un estudio científico que lo demuestra. Y entonces los doctores actuamos como si ahora ya fuera verdad, pero siempre fue verdad, Mm, ¿no? O sea, como la meditación, o sea, llevamos a lo mejor como unos 50 años y quizá 30 mucho más fuertes de haber desarrollado una ciencia, una neurociencia de la meditación. Entonces ahora actuamos como si hubiéramos descubierto la meditación, pero ya existía. Y antes, como que si alguien meditaba, hasta pensábamos si tendría quizá una condición de salud mental, ¿no? O sea, como que, hijo, quizá esta persona no está tan cuerda. Entonces, es muy interesante cómo va evolucionando, mm. no sé, nuestras definiciones de cómo vivir y de cómo, esto que dices, o sea, de cómo llevar a cabo la vida, cómo ser felices. Ha evolucionado muchísimo. Sí. Y entiendo, o sea, entiendo esa parte de si no lo demuestra la ciencia, no lo creo, porque también se puede desvirtuar mucho Claro, esta espiritualidad, ¿no? Y como no hay algo que lo mida o algo que lo valide, se puede convertir en cualquier cosa y terminar siendo nada. claro, Cuando se pierde el propósito, se pierde todo realmente. claro. Y la ciencia ha hecho un gran papel, como en decir, hey, hasta aquí es el límite. Mm, Pero ahora donde vivimos, en este momento, en este espacio, pues ya el límite está mucho más vago con esto que justo mencionas, ¿no? Ya la meditación, que lleva años, ya tiene una evidencia científica. Ya sabemos que las vibraciones también afectan nuestros cuerpos. Ya sabemos que tenemos un campo energético y que lo podemos medir. Ok, ¿no? Ahora ya la línea tal vez no está donde a ti y a mí sí, nos enseñaron nuestros maestros sí. en la Facultad de Medicina que estaba la línea.
¿no? Ya la línea está un poquito más difusa y cada vez se vuelve más difusa. Sí. ¿Y ahora dónde trazamos la línea, no? Y cómo como profesionales de la salud y como médicos de formación titulados, con maestrías, doctorados o lo que sea, ¿cómo nos adaptamos a este nuevo límite y no caer en el, no, eso no? Ujú. Yo la verdad es que creo que la respuesta siempre puede ser científica, porque la ciencia a mí se me hace, y esto quizá va a ser un poco polémico, pero creo que en medicina nos enseñan pensamiento científico, Wow. porque el pensamiento científico es como la pregunta continua, ¿sabes? La ciencia lo que está haciendo en realidad siempre es preguntarse cosas. Y yo me acuerdo, una vez alguien me lo dijo muy bien, o sea, la mentalidad de un científico es, esta es mi hipótesis, esto es lo que yo creo y voy a hacer absolutamente todo para demostrar que no es así, que estoy equivocado. Y si al final de todas mis pruebas resulta que no estaba equivocado, wow, pues encontré algo de conocimiento, ¿no? Pero y lo que hacemos en medicina es absolutamente todo lo contrario. O sea, leo algo y creo que ya sé. Y como creo que ya sé, ya no acepto explicaciones alternativas o me tardo muchísimo hasta que me lo dice una asociación médica gigante, pero en todo ese tiempo permanezco muy hermético a distintas versiones de las cosas. Sí, Parece como que son procesos un poquito distintos, si lo ves, ¿no? parece que sí. Entonces, creo que como este otro marco de pensamiento me gusta más, porque entonces podemos decir, oye, a ver, tú crees que, no sé, los chakras, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo estudiamos hasta cansarnos y vemos qué de eso sí, qué de eso no? ¿Qué es lo que hemos hecho con la meditación? O sea, la meditación dijimos, a ver, hay toda esta teoría, todo este marco conceptual de estas técnicas, vamos a estudiar todo lo que los budistas dicen y a ver qué sí, qué no. ¿Sabes? Y creo que eso sería una mucha mejor conversación a decir, no, esto no es cierto porque no lo dice la ciencia. Bueno, mañana sí lo va a decir y entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, O a lo mejor no, pero esa plática se me hace un poco ociosa a veces, la verdad. sí. Y es cierto. Yo no sé si a veces digo como si soy conspiracionista. Ok. Ya sabes que realmente, no, porque puede ser verdad que realmente estamos o nos educaron para caer bajo un sistema que nutre cierta industria, ¿no? Y la industria se nutre de personas que recetan fármacos o que realizan procedimientos quirúrgicos y que no aceptan que hay otra solución más que esa. ¿No? Y que la escuela y que la educación y los sistemas de educación sean como esta Ujú. parte de indoctrinización, Adoctrinamiento. adoctrinamiento, Sí. más que de educación realmente, ¿no? Sí, o sea, porque, a ver, yo me acuerdo perfectamente que cuando estábamos en el internado tú y yo, de los últimos años de la carrera, hace 15 años, eh, salió, bueno, no sé si ese fue el primer año, pero tendría a lo mucho 3 años, que en una guía médica, que las guías médicas son estas cosas que como que le dictan a los médicos qué hacer y el bien y el mal hacer de la práctica, fue la primera vez que en una guía de hipertensión, o sea, de cómo manejar la hipertensión, se decía que el ejercicio y el estilo de vida, y ya te empezó a decir tanto tiempo de ejercicio a la semana, na, 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 na. Y te digo, o sea, parecía que ahí estábamos viendo, ah, no manches, el ejercicio sirve, pero antes no servía, ¿no? Y como que pensar en eso, empecé a decir, oye, pues sí, o sea, realmente nuestro paradigma es, yo aprendo una enfermedad, aprendo cómo se ve una enfermedad para poderla detectar en un paciente, y después de eso, lo que en automático pienso es, ¿qué medicamento le doy? O qué cirugía, qué procedimiento. Y ya. O sea, no tenemos un paradigma de salud, tenemos un paradigma de enfermedad y de tratamientos farmacoquirúrgicos o intervencionistas para las enfermedades. Y eso fue de las primeras cosas que me hizo pensar en quizá hay un camino alternativo. Ojo, no estoy diciendo que eso está mal. Es muy valioso el sistema médico que tenemos. Y hoy yo estoy tomando un tratamiento farmacológico para una condición que tengo y receto medicamentos cotidianamente. O sea, no quiero que se confunda con que aquí somos antifarma, pero sí entiendo lo que dices, de que es muy curioso de que teniendo esta definición de salud tan amplia, con tantos bemoles, pareciera que los médicos a lo único que nos enseñan es a ponerle pastillas y a operar. Sí. Como que no alcanza, ¿no?
Sí. Este podcast está patrocinado por Rianda. Rianda es mi proyecto personal donde ayudamos a las personas a restaurar el cuerpo físico, balancear el sistema nervioso y cultivar hábitos de autocuidado. Visítanos para una valoración personalizada, para una experiencia o en nuestro próximo evento comunitario. Te espero próximamente. Pareciera, y tampoco quiero parecer radicalista en este sentido. La medicina tiene su lugar y 100%. bendito y qué bueno que se siguen desarrollando fármacos. Por lo menos en mi experiencia y en mi formación, que yo veía gente con dolor, ¿no? Y entonces un fármaco que utilizábamos mucho eran los analgésicos antiinflamatorios, que a mi perspectiva se puede llegar a abusar de ellos de gran manera, ¿no? Sobre todo en estas condiciones de dolor, si no logramos identificar cuál es la causa del dolor, ¿no? Que muchas veces son alteraciones posturales, que muchas veces es estrés, ¿no? Que muchas veces es somatización, pero sobre todo son posturas o compensaciones a algún tema postural que no se ha tratado. Mm, Y lo que hacíamos mucho, pues era solo aliviar el dolor. mm. Lo mismo tal vez con estos temas de temas gastrointestinales, ¿no? Colitis, gastritis, síndrome de intestino irritable. Y veo que o como dices, ¿no? Las guías internacionales de tratamiento se enfocan muchísimo en el tratamiento farmacológico Sí. y poco en todo lo adicional que hay. Y también mi experiencia ha sido que muchos profesionales de la salud desvirtuamos todo lo que hay alrededor. Es que ese es el problema que te decía de esta conversación donde si no lo leí no es cierto. O sea, creas como una tribalización muy extraña cuando una mente científica no hace eso, ¿no? O Ujú, sea, como creas esta cosa de, sí, si yo no lo aprendí, no es verdad. Pues, ¿cuántas cosas no aprendiste? Que luego vas a aprender en la vida, en el día a día, en la práctica, y acaba siendo real. A ver, eh, yo aprendí a meditar antes de acabar de estudiar medicina. Y yo tenía una colitis, o sea, un tema de intestino irritable brutal, bárbaro, en el sentido de no me incapacitaba, pero había cosas que yo sabía. O sea, si tomaba café, por ejemplo, y el café estaba tantito quemado, o sea, no te platico qué era para mí eso. Y aprendí a meditar, lo podemos platicar después, pero el tema es que cuando llevaba ya unos meses practicando meditación, me empecé a dar cuenta y dije, oye, no he tenido colitis en meses. ujú, Y no solo eso, sino me expuse al café quemado y, o sea, como que dije, a ver, voy a comer lo que antes me hacía que me diera colitis y la colitis nunca volvió. Y, y dije, a ver, o sea, lo único que estoy haciendo distinto en mi vida hoy es meditar. Mi estilo de vida sigue siendo igual. ujú, Yo no sé, pero esta cosa me está diciendo que algo está pasando. ujú, Y chance no fue la meditación tal cual, pero chance como dices, o sea, fue re- regular más mi sistema nervioso. Chance sí fue la meditación como tal. Quién sabe, ¿no? Pero ahí había algo, pues. O sea, sí, y no puedes negarle a una persona, que eso hacemos mucho los médicos. O sea, cuando una persona dice, a ver, hice esto y claramente mi vida mejoró, ¿cómo vas a decirle, no, no es cierto? Pues, a veces la experiencia, aunque no valide toda una teoría, sí te puede dar un punto de información sobre el cual partir, o sea, desde el cual partir, sí. ¿no? Hay un problema en todo, ¿no? Yo lo veo en la industria del wellness, que también es una industria y me queda claro que puede caer en el mismo ciclo, Ah, por supuesto. ¿no? Como, oye, como a mí me funcionó la amoxicilina con ácido clavulónico cuando estaba enfermo de la garganta, siempre que me arde la garganta o que a alguien le arde la garganta, pues tómate esto, Sí, porque a mí me sirvió, sí. ¿no? Sí, hay Y pacientes es que un hacen eso. poco, es un poco lo mismo. Oye, como a mí se me quitó la colitis con la meditación Todo. sirve para la colitis, ¿no? Y No, todo es claro, meditación. Y tampoco, ¿no? O sea, cada cuerpo es distinto, claro. pero sí, al menos a mí me ha dado mucha claridad el saber que vivimos en una sociedad donde nuestro sistema nervioso está desbalanceado completamente, ¿no? Donde estamos en un estado simpático sostenido, donde todo el tiempo estamos en alerta y que el vivir con estrés crónico, tú lo decías, no le sirve de nada a nadie, ¿no? No, ¿Y por qué vivimos en estrés crónico? claro, sí, ¿No? Tú lo hablabas en algún momento, toda la contaminación ambiental y bueno, o sea, hay muchos factores que nos llevan a vivir en estrés crónico y poco sabemos de cómo restaurarnos, ¿no? sí, Cómo volver a esto, sí. a este balance, a nuestro diseño natural. Sí, 100%. O sea, a ver, podemos hablar mucho, pero me interesa un poco más como en
como que nos platiques de tú cómo llegaste a esto. O sea, cómo llegamos aquí en Power a estar grabando, ¿no? y hablando de estas cosas. Porque hablabas del dolor de tus pacientes, de estas cosas que veías. Sí. Para mí fue un proceso, o sea, fue como dual, no un Ujú. proceso externo. Me siento súper afortunado de haber estado en el Hospital Español porque vi esta dualidad de la medicina social Ajá. con la beneficencia española Ujú. y la medicina privada, Qué cool. ¿no? Y entonces veía a la medicina social, Ahí estudiaste ortopedia. ortopedia. Ok. Ahí estudié ortopedia. Y bueno, yo me acuerdo en el internado también. En el internado yo era una bala, en el Hospital G. González, yo era una bala de despachar pacientes, ¿ya sabes? De a ver qué tienen, chinga un diagnóstico y el que sigue va en chinga un diagnóstico, esta medicina, y el que sigue va ta, 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 ta. Gasometría para todos de enfriega porque tiene que salir la chapa, ¿no? Hacer la nota en chinga. O sea, ya desde ahí, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades valiosas en el campo profesional de un médico? Sí, Despachar pacientes. Wow, ok. eso es lo que te hace el mejor interno, ¿no? A ver Está quién cañón. contesta más rápido, a ver quién llena más rápido el informe, a ver a quién dura menos. Y eso es lo que estamos midiendo, Sí, sí, sí. ¿no? Como en la calidad en la salud, la atención, no sé qué, bla. Bueno. Y luego en el español, pues eran como estos socios, casi todos mayores de 80 años, casi todos con un perfil geopolítico también bastante marcado, ¿no? Mm, Como de izquierda, por llamarlo de alguna forma. ujú. Pues es que me duele la rodilla, pues tomes esto, pues es que eso ya me lo tomé y no me sirve, bueno, pues tomes eso, pues es que se me da para la gastritis, pues entonces vaya a ver al gastro. Ya. Ah, ok, va. Y luego me quedaba, ¿no? Porque pues también el doctor tenía que estar tal, 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 y entonces era pues tú hazle la receta y termina su nota, ¿no? Y me acuerdo de una señora que me decía, pero es que nadie me ha escuchado. Nunca nadie me ha escuchado, solo me preguntan qué me duele, pero quiero que me escuchen, ¿no? Mm, Y me acuerdo que le decían la loca de los gatos, y pues sí, ¿no? Viene como, ay, no, ahí viene esta señora que habla mucho y que nos quita mucho tiempo en la consulta. Y bueno, en ese momento creo que yo estaba metido en ese espacio y lo entiendo, ¿no? Y era, puta, pues no tenemos una hora para escuchar a esta mujer, claro, ¿no? porque también es un sistema bien saturado. O sea, eso es real. ¿No? Y creo que al menos los 5, 10, 15 minutos, media hora que estaba el doctor, estaba en presencia, ¿no? Y la escuchaba, pero iba mucho más allá, ¿no? Y estaba también la otra parte privada que veía accidentes automovilísticos de hace 2 meses, ¿no? Que iban a que les pusieran un collarín para que pudieran cobrar el seguro del coche. Y se tenían que ir con collarín, se tenían que ir con una receta médica, se tenían que ir con estudios de imagen porque si no el seguro del coche no les pagaba. Como, ¿qué estoy haciendo? Ya, ¿No? Eso sumado para mí fue como ir a la guerra, ¿no? Porque estaba deprivado de sueño completamente, claro. desnutrido completamente, viviendo en un cuarto de urgencias con luz azul todo el día, todos los días por 4 años. Si ya no sabes ni si es de día, si es de noche, tu cuerpo no se entera. Comiendo así, porque había que regresar, ¿no? Y también estresado 100% porque no sabía si mi nota estaba bien, si me iban a hablar para cagarme porque había hecho algo mal, ¿no? Entonces, en un estrés, yo decía, pero, o sea, al final del día yo quería ayudar a las personas a estar mejor, Ujú. ¿no? Yo Sí, por eso claro. me metí a estudiar medicina. Cuando me metí a Sí, sí, sí. estudiar medicina, no quería llenar informes, Claro, no quería que me cagaran, claro, sí, sí, sí. ya sabes. Em, Y así fue, y entonces yo me acerqué a mis colegas, ¿no? Oye, ¿qué hago? Porque no puedo dormir, ¿no? Y luego no puedo dormir y estoy cansado. Tengo gastritis, tengo colitis, tengo acné, ¿no? Ah, mira, pues para el acné te vas a lavar la cara con esta madre y te vas a poner estas pomadas y que no te dé el sol. Para dormir te vas a tomar esto. Para la mañana, como esto te va a tener somnolente, te vas a tomar esto. Para la gastritis esto, para la colitis esto. La farmacia. Ok. Bueno, ¿Y no hay algo más que pueda hacer? Pues sí, bájale al estrés. ¿cómo? Ok. Sí, 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 suena interesante. No, pues sí, sí, ¿no? Entonces fui con la psiquiatra y la psiquiatra me dio un antidepresivo, un ansiolítico y bueno, pues sí, sigamos con la vida, ¿no? Mm,
Y bueno, algo me hizo voltear a ver otras cosas. Conocí la yoga, conocí el breathwork, conocí las plantas de poder y ahí me explotó el cerebro, Ya. ¿no? Ahí encontré yo realmente que con respirar me sentía mejor, Mm, ¿no? Que respirar me ayudaba a dormir, ujú. que moverme, justo esto que dices, ¿no? Ay, pues ya no tengo gastritis desde que empecé a hacer yoga. No estoy durmiendo mejor, estoy mejorando mi acné, me siento de mejor ánimo. Ojo, el yoga, quién sabe si cura la gastritis, ¿eh? No estamos... Sí, no usen yoga para la gastritis. Exacto. Sí. Pero sí, o sea, Sí, sí, como que claro. hice un cambio al estilo de vida. Y me acuerdo también cuando fui a mi entrenamiento de yoga, que la maestra me hablaba, oye, pero pues es que a ti te duele la espalda por tus pies, ¿no? Porque ve tus pies y cuéntame, ¿alguna vez gateaste de chiquito? Y yo, güey, ¿qué ver si gateé de What? chiquito? Sí, claro. Tengo ni idea, ¿no? ¿No? Como que mi cerebro científico de doctor hizo cortocircuito y lo empecé a experimentar en mí. Y justo esto que dices me hace mucho sentido. Tal vez mi mente científica dijo, ok, vamos a probar esta hipótesis en otras personas, Mm, ¿no? Y entonces empecé a hablar con los pacientes, justo con esta señora que iba, que nadie le escuchaba y se sentía mejor, ya, ¿no? Y se le quitaba el dolor de espalda con respirar. mira, Y no, y entonces fue como prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y veía que funcionaba. claro. Y luego veía que el entorno hospitalario, pues tampoco ayudaba a que funcionara esta terapéutica, ¿no? Como el entorno hospitalario me forzaba a terminar las consultas en media hora porque hay gente esperándote, Claro, no tienes una hora para darle una sesión de breathwork. ¿no? Y no puedes hacer una sesión de breathwork con luz azul, ¿no? Y Sí, escuchando una está alarma difícil, de, sí. ¿no? Y tampoco puedes descalzar a una persona en ese espacio, ¿no? Y Sí, pedirle que camine y que se sí. mueva. Y también tienes que pagar la renta del consultorio y también te piden estudios de laboratorio y que tengas un límite de productividad y qué tal y qué tal. Mm, mm, Y bueno, o sea, para mí fue muy claro que ese no era mi espacio ok, ni el motivo por el cual yo había estudiado medicina en un ya, principio. ok. Y así fue que Y saliste de la Matrix. así fue que esa escapé. Sí, Ok. y me interesa también saber cómo fue para ti. El programa está patrocinado por mi proyecto personal, que es Doctor Mindful. Doctor Mindful es una comunidad de gente como tú, apasionada por la salud, que estamos creando un movimiento en el cual tenemos un grupo de especialistas de todas las áreas del bienestar y la salud humanas que van a poder interactuar contigo de manera directa, los cuales vas a poderles preguntar todo lo que quieras saber de cómo realmente diseñar un estilo de vida propio, personalizado, que te haga sentido, basado en información sólida y que te permita alcanzar tus metas de salud. Únete a la comunidad buscándonos en Instagram como dr.mindful.online. Para mí fue un poco diferente, fíjate, porque te digo, ¿te acuerdas? Tú y yo íbamos juntos en la carrera y me desfasé un semestre porque cuando estábamos a punto de irnos al internado, dije, yo pensaba en aquel entonces que yo iba a seguir el camino médico normal, de una especialidad, como todos, ¿no? Entonces dije, oye, voy a entrar al internado y a partir de ahí son 10 años de hospital, 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 hospital. Me encanta, pero como que todavía no quiero. O sea, la verdad sí fue un acto medio egoísta de, híjole, me da un poco de flojera ya empezar con eso. O sea, quiero ser joven un ratito más, ¿no? Em, y me fui a India, o sea, como que tampoco quería irme a perder el tiempo. Entonces me fui a India a hacer trabajo de voluntario. Quería hacer trabajo de voluntario como médico, etcétera. Al final no pasó, es otra historia, pero me di un break y escogí India por serendipia, la verdad. O sea, yo me quería ir al cono sur de África, pero no encontré un buen programa. Mis papás me dijeron, estás loco, allá hay pura guerrilla, no sé qué. Entonces, pues, había un programa en India y dije, bueno, va, pues India. Y en India, un día, ya había acabado mi programa de voluntariado y todo, pues me perdí. Literalmente acabé en una montaña. O sea, suena muy cliché y parece comer, rezar, amar, pero me perdí en una montaña con unos amigos, encontramos un centro de retiros de meditación y me metí a hacer un retiro de que yo no sabía nada de budismo, nada de meditación, y me metí a hacer un retiro de 10 días en silencio total. No te dejan ni leer ni escribir, o sea, es silencio de la mente que solo puede estar con ella misma. Y eso para mí fue un abrir los ojos muy, muy cañón, porque siempre digo que perdí la cabeza en ese retiro y gané
algo que hoy le llamamos libertad psicológica, que o sea, es darte cuenta la neurosis con la que vives. O sea, fue increíble ver el nivel de neurosis que yo tenía cuando yo creía que yo era alguien medio pues, tranquilo, ya sabes. Y, y pues nada, o sea, digo, más allá de hablar de la experiencia del retiro, que fue fantástica, pero que pues es una experiencia nada más. em, lo que me empecé a dar cuenta es que mantener la práctica me daba muchos efectos que yo no tenía cómo explicar. Lo de la colitis. Yo tenía un diagnóstico psiquiátrico de distimia, que es pues, como que cada 6 meses o cada X periodo de tiempo te da una depresión Mm. de bajo grado. O sea, nunca me he deprimido clínicamente, severamente, pero sí, cada 6 meses yo tenía como semanas de apatía, como de aplanamiento emocional, etcétera, ¿no? Y de repente dije, oye, llevo año y medio sin esta cosa, Guau. acabando el internado. Ahí fue cuando dije, ¿cómo es posible que después del internado, que es el año más estresante de la vida de cualquier médico en formación, hasta ese momento, em, que es el año donde abusan de tus derechos humanos, te humillan, o sea, no duermes, no comes, no sé qué, porque así es la formación médica, amigos, no crean que estamos locos de gratis. Eh, o sea, ¿cómo es posible que después de este año yo con una mente propensa a deprimirse con ese tipo de ambientes, me la pasé increíble? Fue el mejor año de mi vida médica hasta ese momento. Yo estaba feliz, cero estrés. No solo cero estrés, sino mis compañeros médicos, hasta los residentes que son como tus superiores en el internado, querían que yo estuviera con ellos en sus equipos de trabajo, en sus guardias, porque yo era muy eficiente, pero además era alguien que les daba mucha paz, que se concentraba en lo que había que hacer y que lo hacía sin mayor drama, sin mayor complejidad, pero que aparte los pacientes acababan felices y todo el equipo acababa feliz porque todos estábamos en armonía. Entonces me empezaban a pedir que yo estuviera en sus equipos. Y esto no lo digo por hablar, decir, ah, qué bueno era yo, sino como que yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, eso está raro. O sea, te digo, como pues, lo único que yo puedo entender y que yo veía, porque meditar te da otra perspectiva de las cosas, es que yo no me metía en dramas innecesarios, que yo no me estresaba por cosas por las que veía que no había necesidad de estresarse. Y cuando te pones a evaluar críticamente de qué vale la pena estresarse, te das cuenta que no mucho en realidad. Y eso empezó a crear una vida muy diferente para mí, una experiencia de vida muy distinta. Dije, oye, aquí hay algo. O sea, esto está muy curioso. Empecé a estudiar meditación como libros y dije, a ver, ¿habrá alguna ciencia de esto? Empecé a encontrar artículos científicos que ya estaban explorando la neurociencia de la meditación. Luego me fui al servicio social y en el año del servicio social me di cuenta de lo poco que un médico puede hacer cuando no tiene medicinas. Mm. Porque el año de servicio social, tú sabes, te vas a un lugar rural, pues y tú y yo estábamos igual ahí en Nayarit, y pues ahí en el pueblo, tú eres el doctor del pueblo y la gente va y ¿qué haces? Pues básicamente recetarles, ¿no? O sea, y me acuerdo mucho de un caso de una mujer que yo conocí porque tenía diabetes. Y me acuerdo que me la presentaron, o sea, los pasantes que ya iban de salida, me dijeron, uy, te toca cita con ella. Suerte. Y yo, ¿por? No, pues porque es un caso perdido. Total que ella era un caso perdido porque era diabética y ya le habían cortado un dedito del pie. Mm. Y el punto es que nosotros no teníamos la insulina que ella necesitaba. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Darle más metformina, que ya no le servía de nada. Pero, pues, ¿qué haces? Solo tienes eso. Y solo era eso y decirle, no coma carbohidratos y haga ejercicio. Eso era la consejería típica, que hoy sigue siendo la consejería típica de muchos médicos. Ojo, no por crítica, sino porque así te enseñan, o sea, es lo que te enseñan a hacer. Mm. Y entonces yo me acuerdo que la conocí y, "Maga, ¿cómo estás? No sé qué", y pues toda descontrolada, su azúcar súper alta, pues más metformina y nos vemos. No comas carbohidratos y no sé qué. Y la volví a ver 6 meses después. Y ya tenía amputada hasta la rodilla. Oh. Y me frustré muchísimo con ella. Mm. E hice lo que muchos médicos hacemos cuando estamos frustrados, que fue regañarla y decirles que si no le echas ganas, no sé qué, ¿cómo quieres que te podamos ayudar? Y me dijo, doctor, perdóneme, no quiero faltar el respeto, pero usted me dice que no coma tortilla. Mm.
dígame qué quiere que yo coma. A mí solo me alcanza para comprar frijol y tortilla todos los días. Y lo único que como son tacos de frijol. Entonces usted explíqueme qué estoy haciendo mal con mi dieta. Me quedé, o sea, eso sí fue un momento de despertar para mí, decir, no puedo creer lo que estoy haciendo. O sea, ¿qué, ¿y qué le dije? ¿Qué le dices? O sea, nada, perdón, no sé, Ujú. literal. Y empecé a ver casos como ese, tenía todos los días. Y luego, ¿te acuerdas? Trabajamos privadamente, o sea, porque en el servicio no te pagan una bicoca. Trabajábamos en una clínica privada que atendíamos gringos en hoteles, pero la clínica también tenía un lugar donde los estadounidenses y canadienses iban a atenderse. Y empecé a ver muchos pacientes extranjeros que vienen de Estados Unidos, que para nosotros es el mejor sistema de salud del mundo, que ya habían pasado por todo el sistema de salud de Estados Unidos, por los mejores hospitales, se habían hecho los estudios de todo, les habían hecho 1000 cosas, y un cuate que no se le quitaba el dolor de estómago, y una mujer deprimida, 40 años. Y venían acá a decir, pues vengo aquí porque México, y en México hay como un halo místico, y a ver qué me puedes ofrecer. Y yo diciendo, no, o sea, yo apenas me voy a graduar de medicina, ¿qué voy a hacer si ya le hicieron todo lo que yo le haría? Pero me acuerdo que esa semana, después de ver a Margarita, estaba muy frustrado. Y entonces me acuerdo que le dije a uno de mis pacientes extranjeros, le dije, ¿sabes qué? No sé, pero dame chance de investigar qué más podemos hacer y regresa en 2 semanas. Y así fue como entré a una base de datos que teníamos como estudiantes, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Ujú. y encontré un libro que se llamaba Integrative Medicine, Medicina Integrativa, por el doctor David Raquel. Y dije, no tengo idea qué es esto, pero pues él es lo único que no he estudiado, ¿no? O sea, medicina interna, gastro, o sea, ya lo había estudiado y no había respuestas ahí para estos señores. Entonces abrí ese libro y lo empecé a leer y dije, wow, o sea, esta es la medicina que yo quería estudiar. Es un libro donde te explica mucho de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, que los médicos nos enseñan a tratar enfermedades, ni siquiera enfermos, enfermedades, todos los paradigmas por los cuales nuestro sistema de salud termina siendo ineficiente. Y entonces te va explicando de, oye, tú no lo sabes porque te hicieron creer que no existe, pero ¿qué crees? Que hay mucha evidencia científica acerca de la efectividad de lo que tú le llamas terapias alternativas. Y yo, no manches, ¿en serio? ¿Sí? Y entonces, o sea, y se va por módulos, así el módulo de gastroenterología y qué hacer para la gastritis de una perspectiva integrativa, para la depresión. Empecé a tratar pacientes con estos protocolos sin decirle a nadie, obviamente, y se empezaron a curar. Y yo estaba que no lo podía creer, porque eran pacientes que ya el sistema médico occidental no tenía nada más que ofrecerles. Ujú. Y así fue que pues, dije, a ver, si hay un libro de esto se enseña en algún lado. Y entonces encontré un fellowship, que es como una especie de especialidad en Estados Unidos, con el doctor Andrew Weil en la Universidad de Arizona, y ahí estudié eso hace 10 años. Guau. Y así empecé a adentrarme a este mundo de la medicina alternativa. Sí. ¿Y qué pasó con tu paciente que, o sea, con esta persona, lograste tener un impacto? Pues se acabó mi año de servicio social, Ujú. la vi ya muy cerquita de terminar, Ya. pero me acuerdo que leí algo que, o sea, ¿sabes? Como, un poco que no te enseñan esto. Sí. En el libro de medicina integrativa escrito por un médico estadounidense decía que el nopal, Ujú. alimento mexicano de toda la vida, Ujú. es un gran regulador del azúcar en la sangre. Sí. Entonces le dije me acuerdo que vi a Margarita una última vez y le dije, a ver, sigue comprando tú lo que compras, pero compra mitad de frijol y mitad de nopal Sí. y ponle harto nopal a tus tacos. Come más nopal. Vamos o sea, digo, a ver si algún día el gobierno surte de insulina este centro de salud, pero mientras, quizá esto te ayuda a regularte más. Gran consejo. Y la dejé con eso, no la volví a ver, obviamente, ¿no? No, pero gran consejo, hermano. O sea, Pero, ¿sabes? Como al menos es como, oye, ya tengo otra cosa que decir, sí, ¿sabes? sí, Hoy le podría haber dicho 1000 cosas más, pero casi ninguna de ellas me lo enseñó la carrera tradicional. sí. Y eso para mí, o sea, ese caso
y otro más de una paciente deprimida me marcaron muchísimo como para decir, hay más, o sea, deja de creer que sabes Ujú. y ábrete a no saber, o sea, no hay problema, porque en el no saber es donde le puedes ofrecer mejores cuidados a tus pacientes. Sí, Entonces de ahí me entregué a no saber y a pues, empezar a descubrir, ya sabes. sí, sí. Una gran virtud decir no saber. 100%. Yo veo, como en este caso que dices, ¿no? Mucha propaganda política de que no hay medicinas suficientes en los hospitales y nunca va a haber. Y nunca ha habido. Y O nunca sea, ha eso habido. no es nuevo, ¿eh? Sí. O sea, Pero no va a haber medicina suficiente si no estamos tratando la causa de las por enfermedades. supuesto, por supuesto. No va a haber insulina que alcance Sí, es un barril sin fondo. si no hay una cultura de prevención y de fomento a la salud, ¿no? Y no hay un fomento a la salud, No, ¿no? No lo no. desconocemos totalmente. Sí, y fíjate, o sea, a ver, ya hicimos pedazos a la pobre medicina occidental alópata. Yo me metí al mundo, o sea, la medicina integrativa, ¿a qué me llevó? A la industria del wellness que hace 10 años estaba naciendo. Era muy incipiente. Mm. Y dije, bueno, pues aquí, ¿no? O sea, aquí está mi gente, no sé qué. Está igual. Está igual, sí. O sea, porque lo que está sucediendo en esa esfera, yo ni sé qué es, de verdad. O sea, es como lo mismo que la industria, o sea, ¿cuál es la teoría conspirativa de farma, ¿no? Que Ujú, te tienen que mantener enfermo para seguirte vendiendo medicinas. Yo no sé si es verdad o no, pero sí ujú. sé que pues, hay un modelo de negocio que depende de vender más medicina. Pues el wellness se está dando cuenta de lo mismo. Claro. Se está dando cuenta que te tiene que mantener enfermo, porque si no, pues, ¿qué les vas a consumir? Sí, o cautivo con suplementos. Un humano sano no necesita casi suplementos, Exacto. no necesita estar yendo a clases de... O sea, un humano sano es un humano sano, es el abuelo italiano que va a la Así playa, es. que va con sus nietos, que está en el mar, que nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué está haciendo la cultura del wellness o la industria del wellness que yo veo? Es que la gente que llega ahí buscando respuestas entra en una cultura que hay quienes ya la critican como le llaman la cultura de la sanación, que es siempre estás jodido de algo. Ya te sanaste a ti de tu depresión, pero ahora tienes que sanar a tu familia, ya tienes que sanar a tu árbol genealógico, y a tus ancestros y tu campo cuántico. Y siempre hay algo que sanar. Sí. Y con cosas cada vez más raras. Eso sí es real. O sea, que las primeras cosas tienen sentido, pero ya después, como te mantengo entretenido, pues ya te invento 800 Sí. malestares y formas de seguir. No, es que no es tu trauma, es tu trauma de hace 100 años. O sea, Circunstancias pasadas. que ojo, claro que existe el trauma generacional, No, no, claro. no estamos negando, pero no quiere decir que porque no resuelvas todo, no tienes derecho a ser feliz Ujú. y a la salud. Y eso es lo que yo veo que se está formando en el wellness, porque hay muchísimo dinero. Sí. Si yo te quiero vender esto y ahora te quiero vender lo otro, y es lo mismo, ¿sabes? Es lo que dice la industria del wellness vale $3 millones el próximo año. No, Pues ¿cuál 3 sí. millones? 3 trillones, una cosa así, es Sí, una una locura. cosa loquísima. Y es lo que te decía también. O sea, no es que la medicina esté mal, ¿no? No es que los avances tecnológicos y las insulinas y todo eso esté mal. No, está súper bien, ¿no? Em, Ni tampoco es que tomar 20 suplementos todas las mañanas esté bien. Claro. Y que querer alcanzar la inmortalidad también sea como un objetivo al que queramos llegar. Ujú. Hay que encontrar el punto medio. Ni necesitas otra clase de yoga, ¿no? Ni necesitas hacer otra ceremonia de cacao, que ni siquiera existe, ¿no? Desde la cosmovisión maya no existen las ceremonias de cacao. Ese es un gran ejemplo. Las ceremonias de cacao, amigos, nos las inventamos para venderte cacao caro. O sea, de verdad, Sí. las culturas prehispánicas no hacían ceremonias de cacao. Eso no existe. Eso no existía. Pero son ese tipo de cosas, Pero es ¿sabes? ese tipo de cosas. Y tampoco es caer en eso, ¿no? O sea, tampoco es caer en consumir más. Pero es a lo que está acostumbrado nuestra mente, ¿no? Necesito que alguien me ayude. Doctor, ¿qué hago para esto? ¿No? Doctora, usted ayúdeme, por favor. Y Sí. usted tiene la responsabilidad de mi salud, Mm, ¿no? sí. Por ejemplo, hablando del sistema de salud mexicano, los médicos tradicionales mexicanos y las curanderas son
parte primordial del sistema primario de atención de salud en México. Y lo hacen a base de plantas, Sí. ¿no? Y lo hacen a base de limpias energéticas. Hubo... ¿Y qué hacemos como sociedad, no? Desvirtuarlo, ¿no? Sí. Y decir, no memes, ¿cómo que vas con el médico tradicional? Que estás... Pendejo. No, sí. Hubo un... A ver, no nos vamos a meter en política, pero hubo un intento que a mí se me hizo noble de este nuevo sistema de Insabi, Sí. que ya ni existe, pero bueno, que intentaron hacer clínicas donde había médicos y había sanadores tradicionales mexicanos. Y eran clínicas de medicina integrativa. No sé en qué va, la verdad es que quién sabe cómo vaya, pero es interesante, o sea, porque hoy, a ver, me da risa que en medicina siempre hablamos de que algo le funcionó y no lo puedo explicar. Ah, fue placebo. Es que fue placebo. Sí. Placebo le llamamos como esta cosa de, pues, cuando alguien cree que algo funcionó y funcionó, ¿no? Funcionó. Y en medicina integrativa nos dieron una clase del efecto placebo. Y justo nos dijeron, oye, a ver, ¿por qué si la creencia es tan fuerte no la usamos como medicina? ¿Por qué si la creencia es tan sanadora? Porque el placebo tiene una efectividad terapéutica como del 20-30%, que es mucho. O sea, imagínate sanar a 2 o 3 de cada 10 pacientes solo creyendo que eso les va a ayudar. Claro. Es un buen. Entonces, ¿por qué no entendemos mejor y estudiamos más el poder de la creencia? Y el otro día leía ojo, no quiero decir que esto sea verdad porque todavía no lo he leído completo. Me empecé a leer un artículo muy interesante que decía que mucha gente que es alérgica al gluten no tiene ningún marcador de serlo, pero porque cree que es alérgica, o sea, parece ser que la creencia condiciona el desarrollo de una sensibilidad al gluten. Sí, el nocivo, ¿no? Que es El placebo nocebo. y el nocebo. Que porque crees que te hace mal, te hace mal. Exactamente. Solo Entonces, por creerlo. o sea, eso para mí fue un ejemplo y dije, claro, o sea, así es como en la industria del wellness también se está creando enfermedades míticas, literal, ¿no? O sea, Sí, sí. literal es como, oye, no tenías intolerancia al gluten, pero tu creencia, el cerebro y el intestino están tan conectados que si cada que te comes un pan crees que eso te va a dañar y te estresas y desencadenas todas estas mensajerías neuronales al intestino, el intestino se va a inflamar. O sea, Claro. entonces me parece fantástico y como muy necesario explorar más científicamente el poder de la creencia, por ejemplo. Total. ¿No? Hay investigadores, creo Joe Dispenza habla mucho al respecto. Mm. Y esa es tal vez la semilla de este proyecto, ¿no? El encontrar, y sabes qué bueno que podemos ir a un laboratorio y que nos haga un antígeno que detecte si realmente somos alérgicos al gluten Por y no favor. estarnos creyendo Claro. cosas imaginarias, ¿no? Por Qué favor. bueno que existe la ciencia, qué bueno que me pueda hacer un estudio donde puedo ver exactamente lo que está pasando en mis células y determinar si estoy viviendo con estrés crónico, como tener data No, es que clara, exacto. ¿no? Qué Claro. bueno, y qué bueno que no vivimos en el Google. Pero también hay que marcar la línea de que sí, hay otras formas, aparte de los medicamentos, que te pueden ayudar a estar mejor. Claro. Y que no son misticismo y que Claro. no son brujería. Claro. ¿No? Que son cosas científicas que tienen evidencia sólida, que han funcionado a través de los años. Sí, 100%. Y que puede haber algunas que no. Y no por eso Desvirtúa todo el campo. desvirtuar. Exacto. ¿No? Claro. Que todavía no podemos entender el poder de la vibración, que todavía no entendemos qué es la vida, ¿no? Y no por eso, De hecho. ¿no? O sea, y no por eso podemos negar que ahí está la pregunta. 100%. Y de eso va Empowerment. Este es el primer capítulo. Yo estoy muy emocionado por Sí. explorar más capítulos. Es un deleite platicar contigo, platicar con ustedes. Escriban en los comentarios de qué quieren hablar. Vamos a tener muchas pláticas Sí. con médicos. Cuéntanos cómo va a estar esta dinámica. A ver, estamos investigando una dinámica que yo no he visto en ningún otro podcast y me parece fantástica. Vamos a seleccionar temas que también ustedes nos pueden sugerir y vamos a traer como a las dos visiones de eso, ¿no? O sea, vamos a hablar de diferentes temas como, por ejemplo, salud mental, qué onda con ganar peso o perder peso, está bien, está mal, ¿no? O sea, como este tema Temas polémicos. temas polémicos y vamos a traerles
pues como que a la visión médica muy ortodoxa, a la visión más alternativa. Y no solo eso, o sea, un capítulo de cada una, pero también vamos a poner a hablar a distintos especialistas con distintas visiones para, no por querer ver sangre y debate y quién es el baboso, ¿no? O sea, sino por crear realmente como yo creo un pensamiento más dialéctico en cuanto a todos estos temas y poder realmente contribuir a una conversación de nuevos paradigmas en estos temas tan importantes que es cómo vivimos bien en una era donde nos sobra información Ujú. y estamos privados de sabiduría, que Sí, es lo real. sí, nuevos paradigmas me parece súper rescatable. Ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Casi Pero nada. sí vivimos en la escala de los grises. Vivimos ahí. Y ahí vamos a ver dónde está el gris, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta gente que experimenta cosas nuevas? ¿Qué ha pasado con estas personas que se pegan mucho a la ciencia? Sí, ¿Y qué podemos hacer si trabajamos en conjunto? No como exacto. rivales, ¿no? Porque no somos No rivales. somos. Al final del día, los dos queremos lo mismo. ¿Qué es salud? ¿Qué es Sí, bienestar? ¿Qué es aliviar? sí, Yo no creo que ningún médico diga, güey, yo quiero vender un chingo de fármacos. No quiero que la gente esté enferma, no quiero ponerles atención. O sea, claro. nadie piensa así. Sí, No todos realmente queremos ayudar, pero nuestro constructo tal vez no está actualizado. Yo lo veo así. sí, No, esa es la medicina de la revolución industrial, es verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Esos son los científicos de la revolución industrial. Estamos cercanos a una revolución y hay que actualizar el modelo de salud, hay que actualizar nuestra forma de pensar, de vernos como organismos multisistémicos, Sin duda. de convivencia con la naturaleza, ¿no? Eso es salud. Sí, hubo un movimiento que ya no sé en qué quedó, la verdad, pero hubo proponentes que decían, necesitamos como una medicina 2.0, Ujú, que no nos hemos actualizado. ujú. Y esta medicina 2.0 debe ser mucho más proactiva, mucho más personalizada. Y yo creo que pues ya tendríamos que empezar a pensar en la 3.0 porque Ujú. también tenemos que empezar a pensar como en qué onda con nuestra relación con la tecnología, que ahora sí es ya dominante, preponderante en la vida. En fin, queremos crear de verdad, o sea, como nuevos paradigmas, no nosotros, sino contribuir, porque es algo que se tiene que crear a nivel social, a nivel política pública, o sea, en un podcast no vamos a salvar el mundo, pero sí queremos contribuir con ideas y sobre todo que la gente pueda como entender que, oye, no todo es blanco y negro, porque algo que a mí me frustra mucho es que en salud, bueno, y en todo, pero en salud también, ya todo es blanco y negro, ¿no? O sea, hay una tribalización brutal que si yo hago dieta carnívora, todos los demás son unos babosos, pendejos, y solo esto sirve, que no, solo ser vegano, o que solo ayunar, o que solo los Ozempic van buenísimo, no, malísimo. O sea, ¿sabes? Como que ya, es como ya ver, o sea, vamos a calmarnos y a navegar los grises y la incertidumbre con curiosidad y pasión, ¿no? Claro, claro. Creo. Muchas gracias por ver este episodio de Empowerment. Nos vemos en la próxima. Gracias, amigo. Bienvenido a esta segunda temporada. Es un Gracias, James. deleite Qué estar gusto. aquí. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.